El resto de nosotros estaremos en Romanos capítulo 15 esta mañana. Romanos capítulo 15 en nuestras Biblias. Continuamos nuestro estudio sobre los mandamientos de unos a otros en las Escrituras. Por supuesto, entendemos que debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros como creyentes, es nuestro servicio razonable, es nuestro acto de adoración reflexivo y lógico que presentemos nuestros cuerpos a Él como un sacrificio vivo, que todo lo que Él quiera que hagamos, nosotros digamos, Señor, eso es lo que yo quiero hacer. Hemos hablado de cómo ese sacrificio vivo, ese acto de adoración, la manera en que mostramos gratitud al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, se realiza en parte a través del ministerio de unos a otros. Vimos la importancia del amor en esto. Jesús nos dice que nos amemos unos a otros, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Y así vemos esta idea, que debemos amarnos unos a otros, debemos ministrarnos unos a otros. La semana pasada hablamos sobre el hecho de que podemos dividir estos mandatos de unos a otros en dos categorías diferentes. Vemos los mandatos de hablar. Debemos decirnos la verdad en amor unos a otros. Y vemos los mandatos de ministerio. Debemos servirnos unos a otros. Esta mañana vamos a hablar un poco más sobre esta idea de los mandatos de hablar, sobre cómo debemos edificarnos y amonestarnos unos a otros. ¿Sabes? Eso nos pone un poco nerviosos, ¿verdad? La idea de que yo deba hablar la palabra de Dios en la vida de otra persona, ¿cierto? Quiero decir, tiene sentido que el pastor haga eso. Él fue al seminario, él estudia la Biblia, o él pasa toda la semana estudiando las Escrituras. Tiene sentido que el pastor haga eso, pero estás diciendo que Dios quiere que yo tome la palabra de Dios y la enseñe y que edifique y anime a otros a través de ella. Eso es un poco incómodo, ¿no? Y déjame decirte, no creo que esa incomodidad realmente desaparezca alguna vez. Tengo que decirte, cuando me levanto los domingos, siento un poco de incomodidad. Sé que estoy acostumbrado a hablar frente a la gente y es algo bastante normal que hago. Pero no sé si esa incomodidad alguna vez desaparece. Esa incomodidad no cambia la realidad del mandato que se nos ha dado. A amonestarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros con la palabra de Dios. Así que esta mañana quiero que veamos en Romanos capítulo 15 que el ministerio de unos a otros requiere que dependamos de Dios. Leímos en nuestra lectura bíblica de esta mañana que cuando soy débil, entonces soy fuerte, que la gracia del Señor en su poder y su capacidad para capacitarme supera con creces mis defectos, mis insuficiencias. Y Pablo dijo que en esos momentos en los que creo que no puedo hacerlo, Dios bondadosamente me ayuda a hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Puedo decir que cuando se trata del ministerio de unos a otros, Dios promete estar con nosotros con gracia y ayudarnos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Es incómodo a veces? Absolutamente. Pero nunca pasamos por esas cosas solos. El Señor siempre está con nosotros. Y esta mañana el ministerio de unos a otros requiere que dependamos de Dios para obtener fortaleza. Así que mi pregunta para ti esta mañana es, ¿estás dependiendo de Dios para que te capacite en el ministerio de unos a otros? Veamos nuestro pasaje de esta mañana en Romanos capítulo 15, versículos 7 al 14. La Biblia dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahora bien, digo que Jesucristo fue ministro de la circuncisión, por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por esto te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y ensalzadlo todos los pueblos. ¿Es eso lo que es? Todos los pueblos, disculpen. Y otra vez Isaías dice, habrá una raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a los gentiles, en él confiarán los gentiles. Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Y yo mismo estoy persuadido de vosotros, hermanos míos, de que también vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pablo les dice a estos creyentes que creo que en ocasiones se sentían incapaces de realizar la obra que se les había encomendado. Pablo les dice: estoy convencido de que sois capaces de amonestaros los unos a los otros. Vamos a ver eso esta mañana. Antes de hacerlo, pidamos al Señor que nos ayude. Padre, te necesitamos esta mañana. Señor, necesitamos que nos ayudes mientras miramos tu palabra, que la apliques a nuestras vidas. Señor, necesito que me ayudes mientras predico tu palabra, que me ayudes a hablar con claridad, que me ayudes a compartir solo lo que encontramos aquí en tu palabra. Señor, no permitas que diga nada que pueda obstaculizar lo que tú quieres hacer. Señor, queremos que tú seas glorificado esta mañana. Y oro por Ryan para que le des claridad de pensamiento mientras traduce esta mañana. Que el mensaje de tu palabra sea claro. Y Señor, aunque nuestras palabras no sean perfectas, sabemos que tu palabra lo es. Así que te pedimos que hables sobre ello esta mañana. Padre, te amamos. Te damos gracias por tu bondad y tu amor por nosotros. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos este pasaje y comenzamos en el versículo 7. Esperemos que el versículo 7 te suene un poco familiar. Lo vimos hace unas semanas. Él dice que la palabra recibir literalmente significa dar la bienvenida. Y es una orden un poco extraña, ¿no es así? Dar la bienvenida los unos a los otros. ¿Por qué Pablo tiene que decirle a esta iglesia en Roma que se den la bienvenida, que se reciban unos a otros? Bueno, cuando entendemos un poco sobre la historia de lo que está sucediendo aquí, creo que se aclara exactamente de dónde viene Pablo. Así que esta mañana vamos a tener una pequeña lección de historia y trataré de mantenerla breve. Me dijeron, no diré cuál de mis hijos, pero uno de mis hijos me dijo esta mañana que, sabes, papá, probablemente más gente vería tus predicaciones en línea si fueras más gracioso. Y pensé, gracias, hijo, te lo agradezco. Y vaya, qué alentador fue escuchar eso. Pero sé que a veces piensan, oh, historia, qué aburrido. Les puedo decir que yo me emociono mucho con la historia. Me encanta la historia, la disfruto. Si no eres de esas personas, está bien, intentaré mantener las cosas breves para ellos. Pero lo que les voy a pedir que hagan esta mañana es que se pongan en los zapatos o en las sandalias, si lo prefieren, de estos creyentes gentiles a quienes Pablo está escribiendo, para tratar de entender exactamente con qué están lidiando y lo que debió significar para ellos escuchar a Pablo decir: estoy persuadido de que son capaces de amonestarse unos a otros. Estoy convencido de que pueden hacerlo. ¿Qué debió significar eso para ellos? Pero al mirar esto y tratar de entender la cultura y el contexto, ¿qué está sucediendo aquí que Pablo le está diciendo a esta iglesia que se reciban unos a otros? ¿Qué está pasando? Bueno, alrededor del año 49 de Cristo, Roma estaba bajo el mando de un emperador llamado Claudio. Y alrededor del año 49 de Cristo, Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Y sabemos eso por la historia y hablaremos de ello en un momento, pero sabemos que los judíos romanos fueron de las primeras personas en aceptar a Cristo, ¿verdad? En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, leemos sobre esto. En Hechos capítulo 2, versículo 10, permítanme ir allí. Ahí está. Versículos 10 al 11, la Biblia dice, nombrando estas ciudades y regiones de donde provenían estas personas: Frigia, Panfilia, Egipto y las partes de Libia. Sobre Cirene y forasteros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que vemos aquí que había creyentes o había judíos, personas y prosélitos, aquellos que se habían convertido al judaísmo en el día de Pentecostés, escuchando a Pedro predicar, que eran de Roma, ¿verdad? Ellos viajaron allí para esta fiesta que estaba ocurriendo en Israel. Y así lo encontramos. Algunos de los primeros creyentes en Hechos capítulo 2, versículo 41, provienen de este grupo, y entre ellos había muchos judíos romanos o judíos provenientes de Roma. Debo decir que en el versículo 41 dice: entonces los que recibieron su palabra con gozo fueron bautizados. Y aquel día se añadieron a ellos como 3,000 personas.
Así que es lógico pensar que estos judíos de Roma vinieron y aceptaron a Cristo. Reconocieron que este es el Mesías que hemos estado esperando. Han confiado en Cristo para su salvación. ¿Qué crees que hicieron cuando regresaron a Roma? Hicieron lo que todo cristiano debería hacer. Comenzaron a contarle a todos los que conocían acerca de Cristo. Empezaron a ir a sus sinagogas, donde solían escuchar acerca de las promesas del Mesías y hablaban de todas las promesas del Antiguo Testamento para los judíos. Y decían, escuchen, el Mesías ha venido. Es Jesús. Él murió en una cruz por nuestros pecados. Ha resucitado. Este es Jesús. Él es el indicado. Y como era de esperarse, sucedió lo mismo en esas sinagogas, como siempre ocurría en las sinagogas cuando los creyentes entraban y comenzaban a predicar el Evangelio, ¿verdad? Recuerden que en el caso de Pablo, la mayor parte de su persecución provenía de los judíos. Por enseñar en las sinagogas judías, y eventualmente lo expulsaban de la sinagoga y finalmente de la ciudad. Y así estos nuevos creyentes van por todas partes y le cuentan a todos los que pueden que el Mesías ha venido y que pueden confiar en él y que pueden tener salvación, así como ellos la han recibido. Y eso causa bastante alboroto. De hecho, se nos dice, aparentemente es por ese alboroto que Claudio expulsó a los judíos de la ciudad de Roma. Y había un grupo significativo de personas judías allí en Roma. Y leemos esto y escuchen, deberían estar increíblemente impresionados esta mañana, ¿de acuerdo? Estoy citando a un historiador romano, ¿de acuerdo? Así que deberían estar muy impresionados por esto esta mañana. Pero tenemos esta cita la regla es que si vas a citar a un historiador romano, practiques la pronunciación de su nombre de antemano. Y pueden notar con qué frecuencia hago esto, pero Suetonio, está bien, con ese nombre nos quedamos. Y él nos cuenta que Claudio fue quien expulsó a los judíos de la ciudad de Roma. Y dice, como los judíos causaban constantemente disturbios a instigación de Crestus, los expulsó de Roma. Bien, es una declaración simple, eso es realmente todo lo que Suetonio dice sobre lo que sucedió. Por supuesto, podemos mirar otras fuentes históricas y comparar y vemos que este es un evento que realmente ocurrió. Y lo interesante es que la mayoría de los estudiosos, incluso los seculares, están de acuerdo en que lo que Suetonio quiso decir no fue Crestus, sino Christus o Cristo. Y aparentemente, ya sea que él malinterpretó lo que le decían o lo escribió mal, no lo sabemos. Pero la mayoría de la gente está de acuerdo en que la razón por la que los judíos fueron expulsados de Roma fue por la disputa acerca de Cristo. Ahora, ¿dónde crees que comenzó esa disputa? Yo creo que comenzó con los judíos de Roma que estaban en Pentecostés y que escucharon el Evangelio. Confiaron en Cristo, regresaron a Roma y comenzaron a contarles a otros judíos en Roma acerca de Cristo. Y hubo problemas, hubo discusiones y se armó un alboroto. Y entonces Claudio dice, ¿saben qué? Estos judíos son un fastidio, son un problema. Vamos a expulsarlos a todos de la ciudad de Roma. Y eso es exactamente lo que sucede. De hecho, encontramos que la Biblia nos dice que eso es lo que pasa. Miren lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 18, versículos 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a cierto judío llamado Aquila, natural del Ponto, que recientemente había venido de Italia con su esposa Priscila, porque Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma y Pablo se acercó a ellos. Así que aquí vemos que Aquila y Priscila, esta pareja judía que ayudó a Pablo en Corinto, estaban en Corinto porque Claudio los había expulsado de Roma por ser judíos. Así que aquí encontramos un poco de contexto adicional. ¿Qué está sucediendo en Roma durante este tiempo? Sabemos que cuando Pablo está en Corinto, Aquila y Priscila están allí con él porque han sido expulsados de la ciudad de Roma por Claudio. Lo interesante es que cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, si saltamos al capítulo 16 de Romanos, en el versículo 3, Pablo menciona a Aquila y Priscila. Jesús, a quienes por mi vida expusieron su propio cuello, a quienes no solo yo doy gracias, sino que también les estoy profundamente agradecido por su sacrificio y valentía.
Pero también todas las iglesias de los gentiles igualmente saludan a la iglesia que está en su casa. Saludad, por favor, a mi muy amado Epéneto, quien es en verdad de los primeros y más preciados frutos de Acaya para Cristo nuestro Señor. Esto es interesante, ¿verdad? Estamos siguiendo lo que está sucediendo aquí. Creyentes que confiaron en Cristo en Pentecostés regresan a Roma y comienzan a contarles a otros judíos acerca de Cristo. Hay bastante problema, hay este tumulto que ha surgido, ¿verdad? No sé cuál es la palabra que busco, pero hay problemas entre los judíos. Se vuelve un problema tan grande. Claudio los expulsa, Pablo conoce a Aquila y Priscila y ahora Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. ¿Y a quién está él? Saludando a Aquila y Priscila. Bueno, espera un momento. ¿Cómo regresaron Aquila y Priscila a Roma? Ahora tienen una iglesia en su casa. Bueno, finalmente Claudio murió. Cuando Claudio murió, los judíos regresaron a la ciudad de Roma. Y entre esos judíos estaban estos creyentes judíos, Aquila y Priscila, quienes comenzarían una iglesia en su casa en Roma. Así que cuando miramos este pasaje de las Escrituras, lo vimos hace unas semanas. Entendimos los desafíos culturales que existen entre judíos y gentiles, ¿verdad? Entendemos que los judíos comprendían la ley del Antiguo Testamento. Ellos entendían y muchos de ellos habían memorizado las promesas del Mesías venidero desde que eran niños. Los gentiles eran básicamente paganos. Ellos adoraban a dioses falsos, ¿de acuerdo? Y estaban involucrados en la adoración pagana. Los judíos tenían todas estas preocupaciones y cuestiones sobre los estándares dietéticos en el Antiguo Testamento. Los gentiles no tenían ninguna de esas. Así que llegamos a este pasaje y comenzamos a entender un poco por qué Pablo le está diciendo a esta iglesia que necesitan darse la bienvenida unos a otros. Porque había problemas. ¿Se imaginan toda la propaganda que Claudio debió haber difundido para sacar a los judíos fuera de Roma? ¿Se imaginan los susceptibles que debieron haber sido los gentiles a esa propaganda? ¿Pueden imaginar cómo debió haberse visto esto? Fueron los cristianos judíos quienes llevaron el evangelio a Roma. Los cristianos judíos tenían un entendimiento de las raíces judías del cristianismo. Ellos conocían las promesas del Mesías venidero. Los gentiles no sabían nada de esto. Quizás sabían un poco, pero no como los judíos. En muchos casos, los judíos habrían sido los creyentes más instruidos y maduros en la iglesia. Ellos eran los maestros. Eran ellos quienes, cada vez que un nuevo creyente gentil preguntaba, bueno, ¿por qué es así? Los judíos eran quienes decían, bueno, déjame contarte sobre el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios, que es Jesús. Ellos eran quienes enseñaban a los gentiles. Ellos, los judíos, eran los líderes dentro de la iglesia. Vemos que la iglesia tenía que ser culturalmente diversa y que tenían que navegar todas estas situaciones y todas estas cosas que estaban ocurriendo. Y principalmente debemos suponer que los judíos habrían liderado en eso porque fueron de las primeras personas en conocer a Cristo. E incluso aquellos que llegarían a conocer a Cristo un poco más tarde, aún así tendrían una cierta ventaja sobre los demás. Sobre los creyentes gentiles, porque ellos entendían el Antiguo Testamento y conocían todas estas cosas, y aquí estaban los gentiles. ¿Te imaginas que los gentiles de vez en cuando se sintieran inadecuados? ¿Te lo imaginas? Mientras los judíos iban y venían citando pasajes que habían memorizado desde que eran niños, a veces se sentían un poco tontos. Bueno, yo no conozco la Biblia como estas personas, no sé estas cosas. No sé acerca de estas promesas del Mesías. Todo lo que sé es que alguien me dijo que Cristo vino, que soy un pecador, que Él abrió un camino para mi salvación y confié en Él. No sé mucho más aparte de eso. Y están mirando a su alrededor, observando al liderazgo de estas iglesias en Roma y empiezan a sentirse un poco excluidos. Empiezan a sentir que no son lo suficientemente capaces. Escucha, estoy seguro de que hay unidad allí. Eso no significa que no haya problemas, pero hay unidad allí. Y son bienvenidos en esas iglesias, pero sienten que tienen que ponerse al día.
Sienten que nos hemos perdido de todo esto. Y te imaginas que un día el poderoso y enigmático César, el emperador Claudio, dice, ¿sabes qué? He tomado una importante decisión. Vamos a expulsar a todos los judíos de Roma. Espera un momento. ¿Qué va a pasar en tu iglesia cuando los líderes que conocen el Antiguo Testamento y las escrituras del Antiguo Testamento y los que están enseñando ahora ya no estén? ¿Qué va a pasar cuando aquellos que nos ayudaban a resolver algunas de las preguntas que surgían como iglesia ya no estén? Porque ellos conocían las escrituras desde que eran niños y ahora ya no están. Aquila y Priscila, esta gran pareja que hizo tanto para ayudar a la iglesia, ya no están para ayudar a la iglesia. ¿Te imaginas ser uno de esos gentiles? ¿Qué pasaría mañana si el liderazgo de la Iglesia Bautista Comunitaria desapareciera? ¿Qué haríamos? ¿Cómo te sentirías? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde acudimos? Creo que así se habrían sentido los creyentes gentiles en este escenario. Todos estos judíos, estos que conocían las escrituras del Antiguo Testamento, ya no están. Y ahora, de alguna manera, tienen que empezar a estudiar las escrituras por su cuenta y tienen que encargarse de este ministerio solos. No hay nadie allí para ayudarles. ¿Ves cómo tal vez se habrían sentido un poco inadecuados o un poco en desventaja, por así decirlo? Verás, las iglesias que solían ser culturalmente diversas, con judíos y gentiles, ahora son iglesias de gentiles porque todos los judíos se han ido. El liderazgo en la iglesia pasa de creyentes judíos a creyentes gentiles. ¿Sería eso intimidante? El tipo que predicó la semana pasada, vaya, él sacó todas estas referencias, las escrituras del Antiguo Testamento y citó todos estos pasajes y ahora tú eres el siguiente en turno y piensas, no sé qué decir. ¿Qué pasaría de nuevo si el liderazgo de nuestra iglesia desapareciera mañana y dependiera de ti liderar la iglesia? Eso habría sido intimidante. Pero vemos que con el tiempo la iglesia se adapta, ¿verdad? Ahora el liderazgo está compuesto por creyentes gentiles con raíces en el paganismo. Ahora ya no tienen que preocuparse por los judíos y sus problemas con comer carne impura. Ahora tienen cerdo del mercado de carne pagano en cada convivencia de la iglesia y nadie tiene problema con eso. Y luego Claudio muere y se permite que los judíos regresen a Roma. Ahora, algunos de esos mismos creyentes judíos que te enseñaron las escrituras, algunos de esos mismos creyentes judíos que enseñaron a estos creyentes gentiles, están regresando a iglesias gentiles. Antes eran principalmente iglesias judías con culturas judías, ahora son iglesias gentiles con culturas gentiles. Ahora los judíos tienen que adaptarse. Es interesante, los gentiles tienen que ser pacientes con quienes Pablo llama sus hermanos más débiles. Estas personas a quienes siempre han admirado como aquellos que conocen las Escrituras, Pablo se refiere a ellos en Romanos como sus hermanos más débiles. Ahora ellos ven esos judíos que se consideran a sí mismos como cristianos más fuertes y que tienen un mayor entendimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, son llamados hermanos más débiles. Los gentiles son llamados los fuertes. Ahora, a los creyentes gentiles se les ordena limitar su libertad de comer carne, que era su costumbre, para sobrellevar las debilidades de estos creyentes judíos que piensan que son fuertes. Sería fácil para estos creyentes gentiles querer simplemente deshacerse de los creyentes judíos, ¿no es así? Con toda la propaganda de Claudio sobre los judíos, habría sido fácil querer excluirlos. Oye, podemos tener, ya sabes, cuando ellos están cerca, no podemos comer cerdo, así que tal vez hagamos una gran comida compartida, pero no le diremos a ninguno de los creyentes judíos para poder comer lo que queramos. Eso habría sido una tentación. ¿Quiénes se creen que son estos tipos? Han estado fuera todo este tiempo y entran aquí como si fueran los dueños del lugar. La verdad es que muchas de esas personas probablemente ayudaron a fundar esas iglesias. ¿Ves por qué podría haber habido cierta tensión entre estos dos grupos?
¿Ves por qué estos gentiles quizás se habrían sentido intimidados al ministrar? Ahora, puedo predicarle a otros gentiles, pero ahora quieres que predique a estos judíos que conocen las escrituras realmente bien. Eso pudo haber sido intimidante para ellos. Pero Pablo les ordena que se reciban o se den la bienvenida unos a otros. Recuerden, hablamos de que una cultura de paz es necesaria para el ministerio mutuo. Entendemos por qué sus diferentes culturas quizás causaron cierta división entre los judíos y los gentiles, pero Pablo les recuerda que si van a ministrarse unos a otros, debe haber una cultura de paz dentro de la iglesia. Debe haber una cultura de bienvenida y de recibirnos unos a otros dentro de la iglesia. Lo mismo es cierto para nosotros esta mañana. Pero es interesante, esta mañana nuestro mandato es amonestarnos unos a otros. Pablo nos dice en este pasaje que confía en estos creyentes que son capaces de amonestarse unos a otros. Y de nuevo, ese mandato da miedo cuando miras a otra persona que probablemente conoce las escrituras del Antiguo Testamento mucho mejor que tú, y ahora es tu trabajo amonestarla. Pero Pablo dice, creo que pueden hacerlo, de hecho estoy seguro, estoy convencido de que pueden hacerlo. Y creo que Pablo empieza a construir un argumento para estos creyentes gentiles sobre por qué pueden servir, ministrar e incluso enseñarse unos a otros dentro de la iglesia. Verán en el versículo 8 hasta el 14, Pablo dice en Romanos 15, ahora digo que Jesucristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Pablo reconoce esta realidad, ¿verdad? Estos creyentes gentiles, él dice, escuchen, Jesús era judío, ¿de acuerdo? Él vino con el pueblo judío y vino a cumplir las promesas hechas a los judíos. Esto es cierto, ¿verdad? Los judíos habrían tenido un mayor entendimiento del Dios de la Biblia simplemente por sus prácticas religiosas, ¿verdad? Él dice, escuchen, la verdad es que Jesús sí vino de los judíos. Ellos son el pueblo escogido de Dios. Él, Jesús, vino a confirmar esas promesas que fueron hechas a los judíos, a los judíos. Jesús fue el cumplimiento de las profecías y promesas del Antiguo Testamento que fueron dadas al pueblo judío. Bueno, miren lo que dice Pablo en los versículos 9 al 12. Él dice, sí, Jesús era judío. Él vino a confirmar las promesas hechas al pueblo judío, pero en el versículo 9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y luego empieza a citar las escrituras. En el versículo en la segunda parte del versículo 9 dice, como está escrito, por esto te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y ensalzadlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, habrá una raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a los gentiles, en él los gentiles confiarán. Escuchen, Jesús vino a cumplir las promesas que se hicieron a los judíos, las promesas que los judíos esperaban con ansias. Los judíos esperaban que viniera el Mesías. Ellos esperaban su llegada. Los gentiles sabían poco sobre las promesas de la venida del Mesías y ciertamente no lo estaban esperando. De nuevo, si eres un gentil en este escenario, te sientes un poco inadecuado. Te sientes un poco como si te hubieran dejado atrás, estás en la oscuridad y ahora tienes que ponerte al día y ministrar a algunas de estas personas. No puedo hacer eso. Es muy interesante que el apóstol Pablo dice en el versículo 9 de su carta, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su gran misericordia y bondad. ¿Te suena familiar ese lenguaje? Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿No es esto de lo que estamos hablando cuando hablamos del ministerio los unos a los otros? Que por lo que Dios ha hecho por mí, por la misericordia de Dios, quiero que Él sea glorificado, quiero alabarlo con mi vida, así que voy a presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Y cómo se ve eso? Se ve como el ministerio los unos a los otros, ¿no es así? Es a través del ministerio los unos a los otros que glorificamos a Dios. Y Pablo dice aquí que Jesús vino
no solo para cumplir las promesas hechas a los judíos, sino también para que los gentiles glorificaran a Dios por su misericordia, para que los gentiles participaran en el ministerio los unos a los otros como un medio de glorificar a Dios. ¿Se imaginan? Al ver esto, Pablo anima diciendo que aunque Jesús vino de los judíos y aunque su venida fue en cumplimiento de la profecía y las escrituras judías, y aunque ellos tenían poco o ningún conocimiento de estas promesas, esas promesas que Dios hizo a los judíos los incluían a ellos. Imaginen lo alentador que debió ser eso. Ellos miran a los judíos y dicen, bueno, estos creyentes judíos, Dios les hizo estas promesas a estas personas, a este grupo étnico, y Él cumplió esas promesas y eso es maravilloso para ellos. Pero ¿qué hay de mí? ¿Saben lo que hace Pablo aquí? Él dice, no, el Antiguo Testamento también habla de ustedes. Él les muestra 4 pasajes diferentes para decir, escuchen, Dios vino no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Él quiere que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, porque su misericordia está disponible para ustedes. Y aunque ustedes no sabían nada acerca de este Jesús, no lo estaban buscando, no esperaban que viniera, Él sí sabía de ustedes. ¿No es algo asombroso en lo que pensar? Que incluso cuando estábamos alejados de Dios como sus enemigos, Dios nos amó. Antes de que la elección fuera nuestra, de servirle, de glorificarle o de participar en el ministerio unos con otros, antes de que supiéramos algo acerca de nuestro Dios, Él ya lo sabía todo sobre ti y envió a su Hijo a morir en una cruz por tus pecados para que pudieras ser salvo, y no solo para que pudieras ser salvo, sino también para que pudieras glorificar a Dios por su misericordia. De hecho, vemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, que la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué pensamiento tan asombroso es ese? Que aunque pecamos contra Él, no estábamos interesados en servirle, no estábamos interesados en las cosas de Dios antes de nuestra salvación. Él nos amó antes de que nosotros le amáramos a Él. De hecho, la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores y en rebelión contra Dios, Cristo murió por nosotros. ¡Qué pensamiento tan asombroso! Jesús les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Presta atención a lo que dice en el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Ese soy yo. La verdad es que esta mañana puedo ponerme en el lugar de estos creyentes gentiles porque hay momentos en los que me siento inadecuado, cuando me siento inferior, cuando lo que Dios ha puesto delante de mí para hacer simplemente me parece demasiado difícil de lograr. Seguramente hay alguien mejor. Seguramente hay alguien más que pueda hacer esto. Cuando se trata del ministerio entre unos y otros y hablamos de decirnos la verdad de la palabra de Dios con amor, edificarnos mutuamente, exhortarnos, incluso amonestarnos o corregirnos, lo vemos y decimos, eso es demasiado difícil para mí. Así es. No conozco tanto de las Escrituras, no crecí en esto, no me siento bien preparado para hacer este trabajo. Entiendo cómo otras personas podrían hacerlo, pero no entiendo cómo podría hacerlo yo. Así estaban los gentiles, y muchas veces así es como nos sentimos cuando se trata del ministerio entre unos y otros. Pero lo asombroso es, y lo que vemos en este pasaje, que antes de que supiéramos algo sobre Dios, antes de que naciéramos, antes de que fuera siquiera un pensamiento en la mente de alguien más, ya eras un pensamiento en la mente de Dios. Y antes, incluso antes de que confiaras en Cristo, Dios ya había planeado que le glorificarías como creyente.
Amén. Era Dios en ser. La intención de Dios antes de que lo conocieras era que le sirvieras y le glorificaras mediante el ministerio mutuo. Amén. Escucha, uh, todas las otras calificaciones, todas las otras áreas en las que puedo sentirme adecuado y puedo sentir que estoy preparado para cualquier ministerio que pueda ser, palidecen en comparación con esa. Así es. Que Dios decidió antes de que lo conocieras que te iba a usar para traerle gloria a Él. Amén. Para poder afrontar cualquier situación que se presente en la vida y decir con plena convicción, ¿sabes qué? Puedo confiar plenamente en mi Dios. Él sabe exactamente lo que hace. Me puso en esta situación específica y quiere glorificarme a través de ella. Y aunque no veo cómo puede hacerlo en este momento, antes de que yo lo conociera, Él ya me conocía a mí. Y por lo tanto, voy a confiar completamente en Él y seguir su plan perfecto para mi vida. Vemos que el apóstol Pablo da una gran esperanza a los gentiles. No tenemos tiempo para revisar todos los pasajes que Pablo cita aquí, pero es interesante. Existe esta idea de, en el último versículo, en el versículo 3, disculpen, el versículo, ¿dónde estoy aquí? Versículo 13. Él dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo usa esa palabra esperanza una y otra vez. De hecho, también la usa en el versículo 12. Está citando Isaías capítulo 11, versículo 10, y dice, y acontecerá que habrá una raíz de Isaí, el que se levantará para regir a los gentiles. En él esperarán los gentiles. Y la idea de confiar puede tener este sentido de esperar o buscar. De hecho, Isaías lo dice de esta manera, que déjame ver, lo tengo aquí. En lugar de confiar, la palabra que usa es, a él buscarán los gentiles. Y es esta idea de mirar hacia adelante con una expectativa. Y Pablo está diciendo que tú también puedes mirar hacia adelante, puedes tener esperanza, puedes tener la expectativa de que el Señor va a hacer esto. En otras palabras, los gentiles van a depender de Él. Eso es lo que este pasaje está diciendo. Esta mañana, cada vez que miramos y vemos nuestras propias insuficiencias y lo difícil que es o lo difícil que puede parecer para nosotros servir al Señor en el ministerio unos a otros, lo difícil que puede parecer tratar de compartir la Escritura con alguien más o enseñar a otra persona lo que dice la Biblia como se nos ha mandado, podemos tener esperanza en el Señor. Podemos depender de Él. Él es el Dios de la esperanza, así lo llama Pablo. Y Él dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vemos que como creyentes que desean glorificar a Dios con sus vidas como Él lo quiere, nuestra esperanza debe estar en Cristo. Debemos depender de Él para que nos capacite a hacer aquello a lo que nos ha llamado. Claro, podemos sentirnos incapaces, pero podemos tener esperanza en Él, podemos depender de Él para que obre a través de nosotros. Pablo describe a Dios como el Dios de la esperanza. Es en nuestra fe y dependencia de Él que podemos experimentar paz con Dios y gozo al servirle. Es esa paz y ese gozo al creer lo que nos impulsa a confiar y esperar aún más en Él, de modo que se pueda decir que abundamos en esperanza. Podemos depender de su poder para lograr aquello a lo cual Él nos ha llamado. Él quiere que le glorifiquemos unos a otros en nuestro ministerio a través de su asistencia divina y el poder del Espíritu Santo. Escuche, cuando Él nos llama a ministrarnos unos a otros, Él no solo dice, bueno, supongo que servirás, ve y averígualo. No, Él dice, siempre fue mi plan usarte y lo voy a hacer. Confía en mí. Vaya, eso nos ayuda a sentirnos quizá menos incapaces, ¿no es así? Cuando entendemos que no tengo que obtener mi suficiencia y mi capacidad por mí mismo, sino que puedo recibirlas a través de Cristo y depender de Él para hacer lo que me ha llamado a hacer. Y Él dice, antes de que tú supieras algo sobre mí, yo ya tenía la intención de usarte para glorificarme. Y si dependes de mí, eso es lo que haré.
Pablo dice en el versículo 14, y es casi como si estuviera diciendo que el Señor está seguro de que puede usarte para darse gloria a sí mismo. Él te va a capacitar. Puedes poner tu esperanza en Él. Pero luego Pablo dice, y yo mismo también. No solo el Señor está persuadido, he confiado. No solo el Señor es capaz, sino que incluso yo estoy persuadido de vosotros, hermanos míos, de que también vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, capaces también de amonestaros los unos a los otros. Verán, es por esta esperanza que tenemos en Jesús que Pablo dice que está plenamente convencido de que estos creyentes, habiendo sido llenos de bondad y conocimiento, son capaces de amonestarse unos a otros. Qué cosa tan angustiante es ministrar cuando nos sentimos inferiores. Qué cosa tan aterradora es cuando Dios quiere que hagamos algo y nosotros decimos, no siento que pueda hacer eso. Verán, Pablo les dice a estos creyentes que, debido a su dependencia de Dios, están llenos de bondad y cuando dependemos de Cristo, Él desarrolla la bondad en nosotros. No es nuestra, sino suya. ¿Creen que habría sido difícil para estos creyentes gentiles sentir bondad en su corazón hacia estos creyentes judíos que los menospreciaban? Sí, probablemente sí. Pero no nos corresponde a nosotros simplemente fabricar nuestra propia bondad, nuestra propia amabilidad. El Señor hace eso a través de nosotros cuando dependemos de Él. Recuerdo que cuando estábamos en Charlotte, trabajé con un par de chicos que estaban en pandillas y Asran era un chico que estaba involucrado en una pandilla. Fue realmente difícil para él decidir, está bien, voy a hacer este corte limpio. Una vez, como a las 10 de la noche, me llamó y me dijo, oye Nick, me están disparando, necesito que vengas a buscarme. Así que me vestí, me subí al auto, fui a recoger a Asran, di una vuelta a la manzana solo para estar seguro, nos subimos al auto y estuvo en silencio probablemente los primeros 5 o 10 minutos. Ninguno de los dos dijo ni una palabra el uno al otro porque ambos sabíamos. Asran sabía que necesitaba salir de la pandilla y le estaba costando mucho hacerlo y nunca habría estado en esta situación si simplemente hubiera hecho lo que debía hacer. Estamos conduciendo de regreso y Asran finalmente dice algo. Dice, Nick, estás decepcionado de mí, ¿verdad? Me reí un poco y le dije, Asran, tienes que entender algo. Él dijo, Nick Stelzig no vale nada. Nick Stelzig es un chico paleto de West Virginia que piensa que si los pandilleros reciben disparos en tiroteos de pandillas es porque se lo buscaron. Le dije, Nick Stelzig no es una buena persona. Mira, la única razón por la que me importas en lo más mínimo es porque hay un Dios en el cielo que me ama y me ha cambiado y ha desarrollado, si podemos decirlo así, la bondad de la que Pablo habla en este pasaje, en mí. Y la única razón por la que me importas es porque nuestro Padre Celestial se preocupa por ti y Él está haciendo una obra en mí. Le dije, si te molesta decepcionar a alguien, deberías preocuparte por decepcionarlo a él, no a mí. Eso es verdad. No me lo estaba inventando. Existe una realidad en la que, al depender del Señor, Él nos ayuda a preocuparnos por los demás, porque somos egoístas, ¿verdad? Nos gusta pensar en nosotros mismos. Nos gusta pensar en lo que queremos. Vemos a personas que no son como nosotros y, de manera similar a lo que los gentiles debieron sentir por los judíos, debieron pensar, bueno, no puedo ministrar a esa gente, ni siquiera me caen bien. Pablo dice, escuchen, el Señor puede desarrollar eso en ustedes si dependen de Él, y lo hace. Vemos que es en nuestra dependencia y esperanza en Él que podemos conocerlo y ser llenos de conocimiento. Esos gentiles debieron sentirse como, estos tipos han memorizado el Antiguo Testamento desde que eran niños. Yo, en cambio, llegué a esto ya de adulto. He adorado dioses paganos toda mi vida y recién ahora conozco esto que llaman cristianismo. No tengo nada del Antiguo Testamento memorizado y ¿quieres que les hable de ti? Pablo dice, escuchen, cuando dependen de Cristo, Él puede llenarlos de todo conocimiento. Él puede ayudarlos. No se trata de saber información, sino de conocer personalmente a nuestro Dios. No tienes que saber todo sobre la Biblia, solo necesitas conocer a Jesús y depender de Él.
Mira, cuando dependemos de Él, somos capaces de amonestar y ministrar a los demás y de darle gloria a Dios como Él siempre ha querido que hagamos. Mira, al igual que los creyentes gentiles, podemos sentirnos inferiores respecto al ministerio al que Dios nos ha llamado. Amonestar o incluso simplemente enseñar y hablar la palabra de Dios a otros puede ser incómodo e intimidante. Sin embargo, siempre fue la intención de Dios usarte en el ministerio mutuo para darle gloria. Él puede y te capacitará si simplemente dependes de Él. No tienes que ser un experto para participar en el ministerio mutuo. Solo tienes que depender de Dios. Él quiere usarte. Esta mañana vemos que el ministerio mutuo requiere que dependamos de Dios. No podemos hacerlo sin Él. Así que mi pregunta esta mañana es, ¿estás dependiendo de Dios para que te capacite a hacer el ministerio mutuo al que Él te ha llamado?